Buenas a todos. Como habrán visto en el título del video de hoy, vamos a hablar sobre si hay una burbuja en el mercado financiero. Para eso vamos a usar esta página que es muy interesante, en donde vamos a ver unos gráficos que comparan entre la capitalización bursátil del mercado americano, ya sea el Wilshire 5000, el S&P o el Dow Jones, contra la economía norteamericana, o sea, su PBI. También vamos a ver gráficos sobre el PER que tenemos hoy en día versus el PER promedio de los últimos años, como también la tasa de dividendo al día de hoy comparada con años anteriores. Estos gráficos nos sirven como un indicador para buscar oportunidades o también burbujas, ya que el mercado y la economía suelen ir de la mano, o al menos deberían, y un desfasaje de estas podría dejar atrás al mercado de la economía, lo que puede traducirse como una buena oportunidad de inversión, o al contrario, la economía podría estar quedando atrás del mercado, lo que indicaría señales de burbuja. Lástima que hoy por hoy estamos en la segunda opción. Tenemos al mercado bastante por encima del PBI estadounidense y veremos que este último está bastante estancado mientras que el otro sigue creciendo de manera exponencial. Esto no significa que tengan que vender todas sus acciones ni nada de eso, solo es para que sean un poco más cautelosos a la hora de invertir su dinero. ¿Qué quiero decir con que sean cautelosos? Bueno, esto ya depende mucho del perfil de cada uno. Algunos pueden optar por pasarse de empresas de crecimiento a empresas más defensivas, podrían empezar a dar más importancia al PER y no comprar empresas que lo tengan en 90, ya que no es lo mismo comprar una acción con un PER de 100, 150 o 90 o 80 que una con un PER de 15. Así como no es lo mismo caerse de un primer piso que de un piso 20. Mientras más sobreextendida está el precio de la acción a los ingresos de la empresa, mayor puede ser su caída, en caso de que se pinche una burbuja. Otros pueden seguir invertidos al 100% en empresas de crecimiento, pero con un stop loss más ajustado. O sin stop loss, pero vigilando de cerca el precio. Pero bueno, todo eso depende de cada uno. Vamos al primer gráfico. Bueno, acá lo tenemos. ¿Y qué es lo que nos indica este gráfico que se ve acá? Básicamente nos compara la capitalización bursátil estadounidense contra su PBI, que básicamente es todo lo que produce Estados Unidos en un año. ¿Qué es esto que dice Wilshire 5000? Son la gran mayoría de las empresas cotizantes en bolsa en ese país. Claramente no es el Dow Jones, que son 30 empresas, ni el S&P 500, que son justamente 500 empresas, ni el Nasdaq. Este índice nos permite ver de una forma más amplia el mercado y no enfocarse solo en las empresas más grandes. Y cuando lo comparamos con el PBI, es un gran indicador de valoración a largo plazo para las acciones. Se ha popularizado en los últimos años gracias a Warren Buffett, que en 2001 comentó en una entrevista que probablemente sea la mejor medida de dónde están las valoraciones en un momento dado. Como verán en el gráfico, este indicador justo nos marca los picos antes de las crisis, de la burbuja de las .com y también el pico en la burbuja de la crisis de la subprime. Como verán, tiene una media y en las ocasiones en las que pasó el 1, o sea que el mercado pasó a ponerse por encima de lo que es el PBI, se fue para abajo, como se dio acá y hoy en día lo tenemos en una zona bastante peligrosa, en 1,80, cuando el máximo que tocó en la crisis de las .com fue aproximadamente en 1,40. Por eso empecé hablando en el video que invirtamos con cautela. Acá abajo tenemos el indicador Buffett original, que es una variación ajustada del gráfico anterior. Y también pasa lo mismo. Marcó picos antes de las .com, antes de la subprime, y ahora lo tenemos por este pico, por este nivel, nunca antes alcanzado. ¿Cuál es la desventaja que podríamos decir que tiene este indicador? Bueno, que los datos del PBI son actualizados trimestralmente, mientras que el mercado se actualiza todos los días. Por lo tanto, siempre se está quedando un poco más atrás. Después, bueno, tenemos la comparación contra el Dow Jones, también súper estirado.
Acá habría que empezar a ver el gráfico desde la quita del patrón oro, porque bueno, no es lo mismo el dólar de antes que el dólar de hoy. Y también verán en máximos. Bajamos, vemos al S&P comparado con el PBI, lo mismo. Tocando máximos, al igual que hizo en las anteriores crisis. Y acá queda más que claro de lo que estaba hablando. El crecimiento del PBI contra el crecimiento del S&P 500. Verán que cada vez que el mercado se puso por encima del PBI, vino una bajada, que coincidió justamente en los 2000 y en el 2007. Acá hubiera sido una buena oportunidad y de ahí en más nunca paró de crecer el mercado. Estas pueden ser unas señales de preocupación, ya que todo parece indicar que estamos ante una burbuja. Pero ahora me podrán decir que todos esos gráficos no son del todo válidos, ya que muchas empresas que engloban estos índices son multinacionales y no estaríamos analizando bien la parte comercial, ya que muchas empresas americanas pueden exportar sus productos y eso no se vería del todo en los números de la economía americana. Y como no estamos analizando por completo la parte comercial de los americanos, sumado a que cada vez la economía está más globalizada y la tecnología crece de manera exponencial y todo lo que quieran, podría llegar a aceptarse esa sobreextensión que se está dando en los gráficos anteriores. Pero para eso existe este nuevo gráfico que muestro acá. ¿Qué nos indica este gráfico? Nos indica la relación precio-ganancia del S&P 500. Y acá se pone un poco más interesante porque si bien nos está indicando que estamos en una zona de extrema burbuja, no estamos tan altos como en las anteriores crisis, como en la del 2000 y en la del 2008. Que directamente acá parece que se fue infinito, y sí, pero ¿por qué se dio eso? Es porque el cálculo matemático para este gráfico divide el índice precio de mercado actual por las ganancias de los últimos 12 meses. Y en 2009, cuando las ganancias cayeron cerca de cero, la proporción se salió de control porque dividir por cero da un número infinito. Una solución a este fenómeno es dividir el precio por los ingresos promedio ajustados a la inflación de los últimos 10 años. Como en este gráfico de Shiller, que es la persona que lo inventó. En lugar de dividir por las ganancias de un año como en el gráfico anterior, esta proporción divide el precio del índice S&P 500 por las ganancias promedio ajustadas a la inflación de los últimos 10 años anteriores. Y acá tenemos un gráfico un poco mejorcito. Miren qué bien que nos marcó la crisis del 29, haciendo ese pico ahí y desmoronándose, pasando de estar de burbuja extrema a las acciones en una burbuja, a las acciones un poco sobrevaloradas, a un buen valor, después pasaron a estar infravaloradas y finalmente apenas llegaron a estar extremadamente infravaloradas. Esto es lo que pasa habitualmente con las burbujas, pasan de una zona de extrema valoración a una zona de extrema infravaloración. Ya no está siendo tanto el caso de la actualidad porque, como se dio en el 2000, las acciones cayeron a una zona que seguían en burbuja y finalmente en 2007 terminaron cayendo al valor que deberían, pero nunca llegaron a estar infravaloradas. Hoy por hoy estamos en esta zona con un PER promedio en 34, que ya supera a lo que era la crisis del 29, no así la crisis de las .com, lógico porque en la crisis de las .com teníamos empresas que no generaban ningún beneficio, por eso las personas que comparan esta crisis con la crisis de las .com me parece que no saben qué pasó en la crisis de las .com, porque hoy en día las tecnológicas son en los pesos pesados, son los motores de la economía. En cambio en esa época eran empresas fantasmas. Después bueno, el pico del 2007 quedó por debajo ya, así que estamos entre la crisis del 29 y la crisis del 2000. Cuidado.
¿Qué nos dicen estos gráficos? Cuidado. No digo que no inviertan en empresas tecnológicas, yo tengo el 90% de acciones tecnológicas, pero con cuidado, las tengo hace meses. Si van a comprar, no se enloquezcan, compren de a poco. Por último, tenemos este gráfico sobre la tasa de dividendos que entregan las empresas a lo largo de los años. ¿Cómo podemos interpretar esto? Y bueno, si las empresas están dando un buen dividendo, podría significar que la economía va bien, las empresas tienen altos márgenes de beneficio que les permiten pagar estas tasas de dividendo, pero ¿qué pasa actualmente? Que desde hace décadas que los dividendos se vienen achicando. Por ejemplo, en el 2000, que llegamos a estar en cerca de una tasa de un 1%. Bueno, podríamos ver esto como que las empresas no van tan bien y no tienen tantos beneficios de sobra como para entregar buenos dividendos. O que el precio de las acciones está demasiado elevado y este, en comparación al dividendo que paga, no parezca tan bueno, aunque sí lo puede ser. Por ejemplo, tenemos una acción de $10 pagando un dividendo del 10%, lo que nos daría $1 de dividendo. Pero si ahora esa acción sube a 100 y empieza a pagar un 1% de dividendo, estaríamos obteniendo también $1. Por eso el dividendo puede ser bueno, pero el contraste con el precio de la acción nos podría estar cambiando el punto de vista. También hay que tener en claro que hoy por hoy estamos en una época de innovación tecnológica muy fuerte y muchas empresas deciden pagar dividendos bajos o no pagar directamente para poder invertir en su propio negocio y así seguir innovando, cosa que yo prefiero antes que los dividendos. Bueno, entonces para terminar, ¿a qué podríamos llegar con todo esto? ¿Estamos en una burbuja? Y la verdad que sí, sería difícil decir que no viendo estos gráficos. Ahora bien, que estemos en una burbuja especulativa no significa que se vaya a pinchar, porque esto no es la crisis de la subprime, tampoco, como ya dije, es la crisis de las .com, nada que ver, pero sí hay mucha expectativa en el mercado. Las empresas que dominan hoy por hoy son todas tecnológicas y acá podríamos empezar a pensar por qué el mercado no se pincha. ¿O será que el mercado directamente está tomando una nueva forma y hoy en día, al tener todo el tiempo avances tecnológicos, innovación pura, el mercado siempre va preciando futuro? Y si me pongo a pensar, el mercado de verdad que cambió. Hoy en día los pesos pesados son empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, todas empresas que innovan constantemente. A diferencia de hace años atrás, cuando las empresas que dominaban eran Coca-Cola, McDonald's, los bancos. Entonces, no podría decir que estamos en unos niveles no preocupantes, pero tampoco diría que tenemos que estar tan preocupados. Si bien podríamos empezar a invertir con un poco más de cautela, como ya expliqué, desde mi punto de vista no hay de qué preocuparse aún. Puede pincharse la burbuja, pero eso puede llegar a pasar en caso de que las empresas les empiece a ir muy mal, empiecen a dejar de cumplir sus expectativas. No es el caso de hoy, ya que todas las tecnológicas tuvieron unos balances buenísimos. Entonces, la conclusión es que sí, el mercado está a precios altos, pero también estamos en un mercado que va cambiando constantemente y ya no es el mismo de antes. Inviertan con cuidado, pero no dejen de invertir por miedo. Y si les gustó el video, les pido que le den like, suscríbanse y será hasta el próximo. Saludos a todos.